y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos, como había señalado al principio, en el 14º domingo del tiempo ordinario, en la cual tenemos también de tela de fondo agradecer a Papá Dios por todos esos hechos históricos que hoy de alguna u otra manera pues recordamos, la firma del Acta de la Independencia, y que también podemos ver la iluminación de Dios en todos esos acontecimientos. En el libro del profeta Zacarías de hoy se habla de un Dios que responde, no dice cuánto tiempo después, solo dice un Dios que responde con una promesa que posteriormente se va a cumplir, con la promesa de la liberación del pueblo de Israel, donde el pueblo clama a Dios, el pueblo ora a Dios, el pueblo grita a Dios por una mejoría, por una liberación. Y es en su momento, cuando Dios así lo haya pensado, es que envía al Salvador. Dice que entrará prácticamente, mirará a tu rey, a quien viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Y esa expresión del libro del profeta Zacarías nos hace remontarnos a la entrada de Jerusalén que recordamos todos los domingos de Ramos, todos los años. Y es desde la sencillez que el Señor empieza a liberar. Es desde la sencillez que el Señor actúa. Humanamente y en nuestros esquemas mentales queremos que el Señor actúe como nos gusta a nosotros. Y a nosotros nos gusta ver lo sorprendente, lo que hace ruido, lo que hace bulla, lo estrepitoso, lo escandaloso. Si vemos y recordamos cuando un artista se presenta en escena, mientras más haya sonidos, luces, efectos especiales, eso nos llama la atención. Pero resulta que Dios no quiere conquistar tus sentidos. Dios conquista es tu alma. Por ello, Dios no actúa de una manera que sea estrepitoso, sino sencillo, humilde. Y por ello, el Señor Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, viene a liberar al pueblo de Israel de los sometimientos no solamente a nivel político, vamos a decirlo, o económico, más todavía y esencialmente en el plano espiritual, en el campo espiritual. ¿Y cómo llega esa tremenda liberación espiritual? Montada en un burrito, para entrar en Jerusalén. Por ello, mis queridos hermanos, aquí ya tenemos como que las primeras pistas para ver dónde el Señor nos sorprende, dónde el Señor te puede sorprender también a ti. Porque ese acto de liberación no es solamente a nivel político, a nivel de nación, de estado, de un país, sino también a nivel personal, a nivel espiritual. Y el Señor quiere liberarte no una vez, el Señor te quiere liberar todos los días, constantemente.
Entonces, primer pauta para que tengamos en cuenta, el Señor, a través de la acción de Jesús, vino a traer la liberación a un país. Y empezó por algo muy sencillo. ¿Dónde el Señor se manifiesta en tu vida? Por ello, cada vez que nosotros hemos pecado y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, hemos hecho esta oración que la hemos recordado en la antífona del Salmo 144. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Y acuérdate, Señor, de esa misericordia para que sigas actuando misericordiosamente hoy en día, así como actuaste desde los inicios de la historia humana, desde los inicios de la creación. Entonces el Señor también desea actuar misericordiosamente. El punto es, o el detalle está, si tú y yo queremos que el Señor actúe misericordiosamente en nosotros. Pablo a los romanos también nos habla y nos describió muy bien, hermosamente, cuando las personas actúan o desde la carne o desde el espíritu. Y él, después de señalar todo ello, que hemos nacido no de la carne, aunque vivimos en carne, algo material que se puede ver, porque si tú y yo no tuviésemos carne, no sabríamos si estaremos tratando con alguien. Porque el espíritu, obviamente, ya sabemos, no tiene corporeidad. Entonces, para tratar de para manifestarnos y hacernos sentir en este mundo, Dios nos ha permitido habitar una carne. Y aunque vivamos en carne, no quiere decir que vivamos sujetos irremediablemente esclavizados a la carne. Este es el reto de los que queremos buscar, y estoy seguro que tú también, mi querido hermano, mi querida hermana, tú también estás buscando vivir según el Espíritu, porque lo de la carne es precario, tiene un límite. Eso bonito, eso hermoso, eso grande que a lo mejor tú y yo podamos ver, o los jóvenes observar, las muchachas conservarse, ¿no? De que todo esté arriba, levantado, bien en su puesto, en su justa medida, todo eso con el paso del tiempo va a ir para abajo. Y todos los atractivos que ahorita tú a lo mejor quieres buscar, la alegría, una bonita sonrisa, después vienen para abajo todo sábado. Entonces, ¿para dónde se te fue? ¿Para dónde a ti, sobre todo, querida hermanita? ¿Dónde se te fue la gracia y la alegría, la lozanía, la belleza? Entonces, lo carnal es precario, tiene su momento, claro que sí, pero va pasando. En cambio, lo espiritual, por eso Pablo nos ha recordado, lo espiritual va quedando, porque lo espiritual es lo esencial. Ay, me ofendieron. Ay, se metieron conmigo, se metieron con mi tamaño. Eso pasa, eso pasa. Ahora, ¿qué es lo que queda? Realmente lo esencial. Pablo decía, por tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Yo no sé si ustedes, mis queridos hermanos, han escuchado lo que a veces estos oídos míos también han escuchado algunas que otras veces con la gente que me rodea. Y es que a veces que dice, padre, pero es que yo soy ser humano y yo tengo debilidades y yo tengo mis limitantes. Y si Dios creó esas cosas es para que se usen. Entonces, mi mujer sabe con quién se casó. Y sabe que yo soy así, he sido siempre así y seré así. Es una bonita excusa. Hoy Pablo, mi querido hermano, te está manifestando que no por el hecho de vivir en carne, tú tengas que vivir exclusivamente esclavizado en esa carne. Porque ciertamente tenemos humanamente las tendencias. Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de bañarnos, tenemos necesidad de descansar, de dormir bien, tenemos necesidad de asearnos. O sea, muy bien. Todas esas son necesidades. Que nos den un bonito abrazo. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿Ok? Que te digan palabras que te ayudan y que te dicen gracias por esas bonitas palabras. ¿A quién no le va a gustar estas cosas? Pero una cosa es que yo tenga que atender lo que necesariamente, humanamente, le viene bien a mi cuerpo para desarrollarme como persona sana. Y otra cosa es escudarme en las limitantes de mi cuerpo para pecar y seguir pecando y querer seguir pecando.
Y esto es lo que hoy Pablo nos está recomendando y nos está recordando, que el cuerpo tendrá sus inclinaciones porque es limitado, pero desde lo espiritual regula lo que es la conducta. Por eso, esta segunda lectura de Pablo a los Romanos, la liberación es a lo moral, la liberación es dentro de lo espiritual. En el primer enfoque que teníamos del profeta Zacarías, la liberación se presentaba a nivel del país, de un pueblo escogido. Esto es a nivel moral, como persona. Ahora, ¿cómo poder entender y comprender, queridos hermanos, en este domingo, en la cual sabemos concretamente, no solamente aquí en Venezuela lo que estamos viviendo, sino tú a lo mejor en el país, desde donde nos estés mirando, desde donde nos estés conectando, y aprovecho para decirte gracias por apoyarnos. Pero eso que estamos viviendo, cada uno concretamente en el lugar donde nos encontremos, a nivel político, social, económico, moral, religioso, etcétera, etcétera, más los inconvenientes que tú tengas a nivel personal, más los inconvenientes que tú tengas a nivel familiar, etcétera, 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 nos encontramos ahora con esta palabra de ánimo, de esperanza, de optimismo que nos dice el Señor, y tal vez en tu mente rebotará aquella expresión. Aquí en Venezuela por lo menos hay una expresión que dice, sí, Luis, a otro perro con ese hueso. Porque a la mente le cuesta comprender que dentro de una realidad tan fuerte como la que tenemos, el Señor me viene a hablar a mí de esperanza, de ánimo, de liberación. Cuando yo ya soy una persona que he cometido tanto y tanto pecado, me viene a decir el Señor que me va a amar y que me perdone y que moralmente yo puedo vivir no esclavizado a la carne, sino siguiendo los lineamientos y la inspiración de lo espiritual. O sea, el Señor sabe que yo soy una pecadora o que un pecador que ni yo mismo tengo esperanza de lo que va a suceder conmigo a futuro. Entonces en tu mente eso como que pudiese suceder, que esto ya no tiene razón. El padre y los padres tienen que predicar cosas bonitas porque precisamente ellos estudiaron para hablar bonito. Y resulta que esto no es así. Hermanos, nosotros no podemos predicar cosas bonitas. Nosotros necesitamos es predicar la palabra de Dios, que en medio de la oscuridad, de lo que sea, quiere darnos la luz de la liberación, la luz del sentido de lo que estamos viviendo. Por ello, en el Evangelio de San Mateo, el Señor Jesús nos recuerda que poder entender todas estas palabras amorosas de Dios en nuestra vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Él señala y dice, exclama. El Señor Jesús exclama es porque estaba bien motivado. Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Ok, ¿cuáles son estas cosas que han sido escondidas a los sabios y a los entendidos? Aquellos que a lo mejor tienen un alto coeficiente y saben tanto, se han leído tantos libros, se han leído tantas cosas, saben de cualquier punto, tal materia, que uno, ¿verdad?, queda con la boca abierta, ¿verdad? Son unas eminencias. Tal vez pueden llegar a hacer unos diccionarios, bibliotecas ambulantes. Está muy bien. Pero a nivel espiritual, están cero. Y yo conozco personas que son así. Que tú hablas con ellos de cualquier tema y verdad que son una eminencia que a cualquiera pueden dejar con la boca callada, pero que esta inocencia, esta humildad espiritual no la tienen. No la tienen, y no quiero decir por ello que ellos son malos, solo estoy señalando, resaltando lo que dice el Evangelio hoy de San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. Te doy gracias, Señor, porque esta sabiduría espiritual, estas cosas, estas verdades del Espíritu, se las has escondido a la gente que solo su Dios es este razonamiento. Y se las has enseñado, estas verdades, de amor, de paz, de solidaridad, de esperanza,
de alegría, de optimismo, de poder perdonar las ofensas, de poder perdonarse a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas sabiduría se las ha revelado a la gente sencilla, a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido. Así te ha parecido. Entonces, es esta verdad que hoy, en este domingo, el Señor quiere que nosotros recordemos. Recordemos que si tú crees en Dios, si tú crees en la resurrección del Señor, si tú crees que eres redimido, que estás llamado, llamada al reino de los cielos, dale gracias a Dios, porque ese es un regalo de Jesucristo para ti también. El mismo Jesús lo ha señalado. Cuando Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Usted cree en el Salvador Cristo Jesús? Pues Dios en su gran misericordia, Jesucristo, te ha permitido a ti querer poder conocer al Padre. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ese es un regalo, queridos hermanos. Yo recuerdo que hace años atrás estaba trabajando, creo que era en Petare, y me llegó un señor que me dijo, Padre, yo quiero que usted me dé fe, porque yo quiero tener fe, pero yo no sé tener fe. Yo rezo, pero yo no sé qué es tener fe. Entonces, usted que es padre, usted tiene que tener fe. Regáleme fe, Padre. Deme fe, Padre. Hermanos, les confieso que me puso entre la espada y la pared. Porque como yo, que soy un humano, mortal también como tú, le voy a dar fe, que ese es un don maravilloso de Dios, una de las virtudes teologales, y que yo no puedo, yo no le puedo dar fe. Yo a nadie le puedo dar fe. La fe solamente viene de Dios, porque la fe es un regalo de Dios, pero ahora la fe hay que pedirla, hay que lucharla todos los días, para que todos los días haya redención en ti, para que todos los días haya liberación en ti. Por eso hay que pedirla. O sea, la fe no es un grupo de personas que nos reunimos para hablar, cantar y leer la palabra de Dios. La fe es una forma de vivir. La fe es una forma de vivir. Que estamos cansados, agobiados por todo lo que se está viviendo, por todo lo que podamos ir viviendo en nuestros países y en el lugar donde nos encontremos. El Señor Jesús, en su parte final del Evangelio de San Mateo, ya cerca del versículo 30, nos señala y nos dice, nos vuelve a hablar Él: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. No va malao, no shema, no vaya usted a saber qué, no una magia negra, no un interior amarillo, no, los sostenes de la suerte, no te va a dar la paz ese tipo de instrumentos. No te va a dar la paz ni la liberación el brujo de la esquina o la persona que te lee las cartas, te echa los caracoles, el chipichipi, el corocoro, lo que sea. No te va a dar la paz. Jesucristo mismo lo señaló. Y léanlo si quieren, hermanos. Busquen su Biblia que tengan ahí en su casa. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 29-30. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados o fatigados por la carga, y yo los aliviaré. No hay más. El Señor Jesús no delega en más nadie. Es Él. ¿Y por qué tiene que ser Él? ¿Por qué no otro? Porque es Él el que te ama. Él no delega a nadie. Mire, por favor, ámelo a Él por mí. No, yo te amo. Qué bonito aquí, amén. Amén. Yo te amo. Por eso, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y algunos de ustedes dirán, sí, pero Jesús no sabe lo que estamos viviendo acá, en cada uno de nuestros países. No, Señor, claro que lo sabe. Por eso te está dando ánimo. Mi querido hermano, que Dios Todopoderoso te ayude y te fortalezca para que eches para adelante, para que no te quedes. Sabemos que tenemos muchas razones para ya, estoy cansada, estoy cansado ya de esto, estoy cansado de tal cosa, estoy cansado de aquí, estoy cansado de lo que sea.
El Señor te entiende y te comprende, pero el Señor te dice, ánimo, yo estoy contigo. Y las palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras es para reanimarnos, volvernos a llenar de esa misericordia, de esa razón para seguir adelante. Vivir en Cristo Jesús es actuar, y todos nosotros estamos llamados, estamos comprometidos a luchar por construir el reino de Dios. Dios no nos amó a todos para que el que quiera y el que le dé la gana pórtese bien. No, Dios nos amó a todos para que nosotros, en respuesta a ese amor, a juro, nos portemos bien y colaboremos para construir ese reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, ánimo en la fe. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios nos fortalezca para seguir caminando en este día en el que el Señor vuelve a darnos la liberación. Que así sea. Amén. Felicidad a Venezuela por esta firma del Acta de la Independencia. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Profesamos